Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. Bueno, cualquier cosita, el que quiera comentar, charlar, decir alguna inquietud, me, me interrumpe, lo hacemos ordenadamente y, y bueno, respondo las inquietudes que tengan. Fundamentalmente porque el chat, si bien yo lo voy a ir mirando, por ahí me pierdo, me desconcentro hablando y por ahí no miro el chat. Con lo cual, el que quiera hacerme alguna pregunta, así hacemos una charla más interactiva, me la dice a viva voz, ordenadamente, y vamos trabajando los temas o las inquietudes que tengamos. Hoy el doctor Alejandro Taza no va a poder estar, con lo cual voy a abordar algunos temas que el doctor Taza tenía asignado. Voy a tratar de hacer una charla sumamente práctica, dinámica, y que no lleve mucho tiempo, fundamentalmente porque son temas que ustedes ya han venido viendo con el doctor Taza a lo largo de todas estas cursadas, con lo cual ya hay algunos conceptos que los tienen sumamente incorporados. Hoy, para que ustedes siempre, insisto en lo mismo, me gusta que ustedes se ubiquen sistemáticamente en el artículo que vamos a abordar, cómo el legislador o en qué parte del código el legislador ha tipificado el delito, para que se familiaricen con el Código Penal. Esta materia no se puede estudiar si no tenemos el Código Penal abierto. Hoy vamos a hablar de dos agravantes del homicidio simple. Creo que el doctor Taza le faltó dar el delito de femicidio y el homicidio con propósito indirecto, inciso 11, inciso 12 del artículo 80 del Código Penal. Vamos a ver si podemos completar esos dos temas, y si nos queda un poquito de tiempo, vamos a abordar el delito de instigación o ayuda al suicidio. Sistemáticamente, vamos al libro segundo, título primero, capítulo 1, delitos contra las personas, delitos contra la vida. No voy a explayarme sobre cuál es el bien jurídico protegido, porque ustedes ya a lo largo de todas estas clases que han tenido con Alejandro Taza han visto en qué consiste el bien jurídico protegido, qué se entiende por vida y demás, con lo cual yo no voy a reincidir en esos conceptos que el doctor Taza ya ha avanzado de sobremanera. Tampoco voy a avanzar sobre la cuestión de la acción típica, en qué consiste la acción típica, en lo que es el homicidio, porque tampoco va a variar aquí. Sí me voy a limitar a que ustedes puedan visualizar determinados conceptos que necesariamente deben incorporar. Porque el legislador, en el inciso 11, si ustedes van al artículo número 80, inciso 11, incorpora como un agravante el delito de femicidio. Lógicamente, este tema puede generar un espacio para la disidencia, para la opinión. Lo cierto es que a mí me gusta que ustedes, todo el bagaje de contenidos que nosotros damos, puedan mirarlo con un sentido crítico. Nosotros no tenemos en cuestiones de contenido ni de dogmática penal la última palabra, sino que muchas veces descansamos en los alumnos para que presenten las inquietudes, presenten su punto de vista, y quién les dice que no pueda salir de ahí alguna otra posición novedosa o que en algún punto revalide doctrina de fuste o alguna doctrina minoritaria. Precisamente el delito de femicidio no solamente que está en el ojo crítico por las imprecisiones que ha cometido el legislador a la hora de incorporar este tipo penal, sino también muchas veces por el plafón, por los antecedentes inmediatos y los antecedentes mediatos que ha tenido el Parlamento para sancionar este tipo de delitos. Lógicamente que para empezar a hablar del delito de femicidio, digo, paréntesis, no voy a hablar ni sobre bien jurídico protegido ni sobre acción típica, porque eso ustedes ya lo saben. Tenemos que empezar a pensar a que no podemos hablar del delito de femicidio o del homicidio, digamos, agravado en el inciso 11, si no tenemos en cuenta cierta positivización, tanto normativa interna como suprapositiva.
La protección del derecho de las mujeres, no solamente que está contemplado en el derecho interno, ya vamos a enumerar qué leyes contemplan el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia, sino que también estándares internacionales han contemplado el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia. Basta con enumerar la Convención de Belén do Pará, que precisamente y de manera explícita entiende que la violación al derecho de la mujer a una vida sin violencia es un derecho humano, por el solo hecho de ser persona humana y el derecho que le asiste a que pueda transitar su vida sin que se ejerza contra ella violencia. La Cámara de Casación Penal, la Sala 2, en el fallo, por ejemplo, Amitrano y Vallarreo, del año 2012, del mayo del 2012, así expresamente lo sostuvo. El derecho de la mujer a una vida sin violencia. De modo que ya entramos a analizar el derecho de la mujer a una vida sin violencia, no solamente desde un punto de vista suprapositivo, sino también la doctrina y la jurisprudencia así lo ha entendido. El derecho a la mujer a una vida sin violencia. Los instrumentos de derechos humanos que receptan la protección contra las mujeres, a modo de nota, no voy a explayarme sobre ellos, sí les dejo la inquietud para el que tenga pueda avanzar sobre estos contenidos, está lo que se llama la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Si ustedes analizan el artículo 2, el artículo 7, van a ver que ahí la CEDAW contempla el derecho de la mujer a una vida sin violencia. En los mismos términos, la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, artículo 1, 2 y siguientes. Este es el marco suprapositivo que contempla expresamente el derecho de la mujer a tener una vida sin violencia. La violencia en un término amplio, que no sea víctima de violencia física, psíquica, económica, respetándose la integridad en todo su contenido. Pero también es cierto que ese derecho conforma un derecho positivo nuestro, conforme la reforma del 94, a partir de la cual en el artículo número 75, inciso 22, se implementan o se incorporan tratados con rango constitucional, de modo que cierto ordenamiento suprapositivo no deja de ser ordenamiento interno, y a partir de allí, nuestro país, el Parlamento, debe ajustar su normativa interna, con ciertos andariveles y límites, a aquellos estándares internacionales. En el ordenamiento jurídico interno tenemos que tener presente primero la ley 24.417 del año 94. Esa ley de protección contra la violencia familiar tenía como propósito proteger a todos los miembros de la familia. Pero lógicamente, y a modo de nota, lo que ustedes tienen que tener presente, que esta protección, esta tutela, era a modo privado, si se quiere, doméstico, familiar, y se protegía, se tutelaba a aquellos que son más vulnerables. Las reglas de Brasilia, entre otros supuestos, contempla a la mujer, o al género precisamente, como un sujeto vulnerable. Si ustedes ven las 100 reglas de Brasilia, van a ver que el género es un dato a tener en cuenta a los fines de analizar la vulnerabilidad. Pero como dato importante, esta ley 24.417 lo que tiene es a proteger el ámbito doméstico, familiar, privado. Ya en el 2009, con la ley 26.485, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito que desarrollen sus relaciones interpersonales, aquí ya el legislador empieza a avanzar un poquito más y normativamente esta protección contra la mujer empieza a tener lo que denominamos una impronta pública. Ya no se va a proteger a la mujer en el ámbito familiar doméstico, sino que se va a proteger a la mujer en sus relaciones interpersonales. Vale decir, normativamente esta protección y la contracara, este derecho,
adquiere una impronta pública. De modo que ya pasa a ser, en alguna medida, una cuestión de Estado a partir del cual se protege a la mujer por fuera del ámbito doméstico. Y como finalización de la labor parlamentaria, la ley 26.791 del año 2012 incorpora, entre otros delitos de género, el femicidio. Y aquí sí, esta ley ratifica esta impronta pública de la ley anterior que les mencioné, la 26.485. Incorpora el delito de femicidio y otros delitos afines vinculados con la violencia de género. Se amplía entonces, se refuerza toda la cuestión de la violencia contra la mujer. Esto, si se quiere, podría ser lo que les mencioné anteriormente, los instrumentos, digamos, de derechos humanos, digamos, la Convención sobre la Eliminación, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, son los antecedentes inmediatos a la ley 26.791. Los antecedentes, llamémosle inmediatos, o los antecedentes normativos. Ahora, no es menos cierto que existen antecedentes de hecho que no le podemos perder valor, y que las fuerzas vivas de nuestra sociedad, podemos estar de acuerdo o no, pero han tenido un valor preponderante a la hora de instar al Parlamento a ayornar su legislación interna a aquellos estándares internacionales. Basta ver los noticieros, los diarios, como consecuencia de distintos hechos notorios, si nos remontamos en el tiempo, el caso de Alicia Muñiz. No quiero decir que eso fue femicidio porque no estaba en ese momento legislado así, pero mucha doctrina de fuste ha dicho que eso ha sido un femicidio si hubiese estado regulado en aquel momento. No quiero entrar a analizar ese caso con perspectiva, digamos, de doctrina o de jurisprudencia. Lo cierto es que también el caso de María Soledad Morales, visto en retrospectiva, ese antecedente es un antecedente de hecho a partir del cual a la doctrina ha dicho, bueno, aquí fue un caso de violencia contra una mujer. Y también recientemente, hace un par de años, el de Wanda Tarey. ¿Sí? Bueno, todos estos casos, a modo de nota, instó al pueblo argentino a que, llegado el momento, las mujeres estaban siendo víctimas de violencia y que necesariamente se debía en algún punto contemplar alguna que otra figura a los fines de dar respuesta normativa y punitiva. De modo que tenemos hasta aquí antecedentes inmediatos normativos, todo lo que le hablé, digamos la CEDAW o la Convención de Belén do Pará, la normativa interna se ayorna a esos estándares, pero también tenemos antecedentes de hecho dados por las movilizaciones forjadas por el pueblo argentino a partir del cual pusieron en la agenda del Estado que necesariamente estas cuestiones debían normativizarse. Basta de dogmática, basta de números, basta de todo, y vamos ahora a analizar el tipo penal. A mi modo de ver, el tipo penal presenta varias cuestiones, pero en principio lo medular no cambia. El femicidio es la muerte de una persona causada por otra. Eso no cambia. Y lo que se protege es la vida de las personas. Lo que sí cambia es que el legislador, aún con una falla, como lo dice Fontán Balestra, y falta de taxatividad, ha regulado el femicidio, incorporando expresamente que el sujeto activo sí o sí va a ser el hombre. Si bien es de titularidad indiferenciada, cualquiera puede ser autor del delito, lo cierto es que debe estar dentro de la cualidad de hombre. Expresamente el legislador así lo menciona. Cuando el hecho es perpetrado por un hombre, ¿no? Y el sujeto pasivo necesariamente debe ser una mujer. De modo que el sujeto pasivo es de titularidad indiferenciada. Ahora, el legislador expresamente ha incorporado que el sujeto pasivo debe tener una cualidad específica, que es una mujer.
Ahora bien, para aquellos curiosos, para aquellos que necesiten indagar un poquito más, ¿por qué? Porque es fundamental tener presente qué es lo que entiende la doctrina. Fontán Balestra no es que defenestra la labor legislativa, pero fíjense que en el artículo 80, inciso 1, el legislador impregnó de taxatividad esa normativa, y habla de descendientes, cónyuges, es cónyuge, pareja, es pareja, haya mediado o no, convivencia. Aquí no dice nada. Dice hombre, mujer. Tenemos doctrina de fusto, por ejemplo, Bompadre, incluso varios integrantes de la cátedra, que entienden que cuando se habla de hombre y mujer, sujeto activo hombre, sujeto pasivo mujer, debe analizarse desde el punto de vista biológico. Aquel que nace hombre, aquel que nace mujer. Ahora bien, lo cierto es que ustedes saben que nosotros tenemos, incluso por estándares de corte, que las normas tratan de no excluirse unas a otras, y que llegado el momento, todo el corpus iuris debe analizarse de una manera armónica y coherente, de manera que una norma no excluya a la otra. Si ustedes reparan en la ley 26.743, la ley de identidad de género, van a ver que que haya una persona, ¿no?, que haya nacido varón, pero que se autoperciba como mujer, puede considerarse mujer. Incluso desde la formalidad, el Estado así la debe reconocer. Entonces se nos presenta una luz, o se nos prende una luz, diciendo, ¿y qué pasa con aquellas personas que nacen varón y se autoperciben como mujer? Y así se reclaman, independientemente que hayan avanzado sobre alguna rectificación de partida, o se hayan cambiado su fisionomía a través de cirugías, o hayan médicamente cambiado, digamos, su fisionomía externa. ¿Qué hacemos con este dato de la realidad? Hay una ley argentina que aquel que nace varón y que se autopercibe como mujer, es mujer, y así el Estado la debe reconocer. Entonces aquí tenemos una especie de turbulencia. El legislador previó esto, no lo previó, se le pasó por alto, queda en manos del intérprete, y cuidado que no es un dato menor, porque si llegado el momento nosotros tenemos una concepción del sexo de manera biológica, y una persona, hombre, mata a un hombre pero que se autopercibe como mujer, si nos dejamos llevar por la corriente de que el sexo es biológico, no habrá femicidio. Ahora, si nosotros pensamos que conforme la ley de identidad de género, aquel que nace varón y se autopercibe como mujer, es mujer, estaríamos frente a un femicidio. De modo que es importante, a modo de nota, tratar de entender ciertas problemáticas, y que lógicamente el legislador, si las previó, no normativizó con esa pseudotaxatividad que nosotros demandamos muchas veces en los tipos penales. Porque esto queda entonces a merced de quien tenga que resolver un caso, en el caso de que ustedes el día de mañana sean jueces, en el caso de que sean fiscales, van a ver cómo acusan, y si son defensores, van a ver cómo defienden. En modo alguno, ustedes si son defensores van a entender de que la acusación puede ser viable dentro del marco jurídico, dentro del encuadre jurídico de femicidio, si quien mató es un hombre y la víctima es un hombre. Ahora, si ustedes se enrolan dentro de la concepción de que aquel que nace hombre y se autopercibe como mujer está dentro o puede ser sujeto pasivo del femicidio, bueno, van a encarrilar la defensa de otra manera, o si son fiscales, la acusación de otra manera. Hay tela para cortar en este caso. Lo cierto es que yo no me voy a meter en los antecedentes parlamentarios y en la labor legislativa, porque importaría avanzar y dejar contenidos que me parece de suma importancia, pero lo cierto es que en la labor legislativa, cuando arrancaron a escribirse estos papers, los proyectos, en diputados, elaboran un proyecto, va a senadores medio como que le da el visto bueno, pero dice, che, y agreguen la autopercepción, es decir, que se contemple expresamente que a los hombres que se autoperciben como mujer también pueden
ser víctimas de el delito de femicidio. Volvió a diputados y no tuvo aprobación. Y salió así. Ahí viene la crítica de Fontán Balestra diciendo, y esto es un despiporro, digamos, ¿qué entendemos? ¿Por qué no impregnamos un poco con taxatividad la norma? De lo contrario queda a merced del que interprete la norma. Y bueno, ¿cómo se ha interpretado la norma? Si ustedes analizan la jurisprudencia última en estos casos, pioneros los tribunales de Mendoza han dicho que lo que se tiene en cuenta es el sexo jurídico. El concepto es jurídico, no biológico. Por ejemplo, un tribunal cordobés, una sentencia del año 2019, en el caso MGD, del 2018, perdón. Y en el CFA, un caso del 2019, también del tribunal cordobés. Se trataba, digamos, de travestis. Se encuadró dentro de la figura del femicidio. Ahora, doctrina de fuste insta a que se interprete esta norma dentro del marco del entendimiento del sexo biológico, no jurídico. Vale decir, solamente va a poder ser sujeto pasivo aquel que haya nacido hombre. Esto se los comento a modo de nota. No se compliquen mucho, ustedes pueden tomar una posición o no. Si hay un caso práctico que el viernes tengan que analizar y demás, ustedes ya saben que existen dos posturas, al menos las mayoritarias, que dicen, che, si tenemos un corpus iuris en donde un hombre puede autopercibirse como mujer, bueno, es mujer. La otra doctrina, más restringida, dice, no, no, no. Hablamos de sexo biológico. ¿Esto está claro? Aquí tenemos entonces un entendimiento de qué tenemos que entender por sujeto activo y por sujeto pasivo. Hombre, mujer. Y depende de la corriente que ustedes adopten, van a extender el campo a aquellos que nacieron hombres pero se autopercibieron mujer, conforme la ley 26.743, la ley de identidad de género, o que es un concepto jurídico de mujer, o de lo contrario, el concepto biológico que cierra en lo que es el sexo biológico. Un concepto biológico. Ya tenemos datos importantes que no podemos perder de vista. Ahora, ya con esto tenemos completo el escenario para decir que esto es un femicidio. Y la respuesta es que no, porque no cualquier muerte causada por un hombre contra una mujer, sea cual sea la historia que ustedes entiendan por mujer, es femicidio, sino que debe darse esa muerte dentro de un contexto, dentro de un escenario que el legislador expresamente lo describe, que es mediando violencia de género. Y aquí tenemos para hacer caldo, porque ¿qué quiere decir violencia de género? El Código Penal no se encarga, y nosotros no podemos exigirle al legislador que cada concepto esté explicado en el Código Penal porque sería imposible legislar. Pero es cierto que de algún lado lo tenemos que sacar. ¿Qué es lo que contiene la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Bueno, lo cierto es que es un concepto extrapenal, no lo vamos a extraer del Código. Pero la ley 26.485 nos puede dar un dato, el artículo 4. Que en palabras más, palabras menos, dice que se entiende por violencia no dice de la mujer, dice se entiende por violencia de la mujer, o violencia contra la mujer, con lo cual interpretamos analógicamente que estaría hablando de violencia de género. Se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, acción, omisión, que de manera directa, indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, esto es importante, basado en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como así también la seguridad personal. Es decir, la afecte de alguna u otra manera.
Lo importante que tienen que extraer de este dato es que se entiende por violencia contra la mujer, no habla de violencia de género. Nosotros hacemos una interpretación analógica. Cualquier conducta, acción, omisión, que de manera directa o indirecta, y esto es importante en un ámbito público-privado, basada en una relación desigual de poder. ¿Por qué insisto en basada en una relación desigual de poder? Porque esto es lo que adjetiva todo el escenario que el legislador tuvo en cuenta para entender que a partir de ciertos estereotipos, ciertos conceptos, ideas patriarcales, a la mujer se la ubica dentro de esa relación de poder ante un pedestal inferior o desigual para con el hombre. Y el decreto que reglamenta la ley que les acabo de mencionar, la 26.485, es un decreto del año 2010, el decreto creo que es el 1011, expresamente dice que en qué consiste la relación desigual de poder. Es aquella que se configura, textualmente lo dice, por prácticas socioculturales históricas, basadas en la idea de inferioridad de la mujer y la superioridad de los varones. O en conductas estereotipadas de hombres y mujeres que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de las mujeres, ¿no? En cualquiera de los ámbitos que desarrollen sus actividades interpersonales. En el mismo sentido lo regula la CEDAW y las reglas de Brasilia. Los tribunales locales también han definido de esta manera el concepto de violencia de género. La Corte de Mendoza ha dicho que es aquella que utiliza el varón contra la mujer cuando usa el poder y su injustificada supremacía sociocultural. El Supremo Tribunal de Mendoza dice que no solo se refiere a la violencia doméstica, sino también a la violencia por fuera de ese ámbito familiar. En un antecedente Spila, Spila, María Victoria, del año 2014. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre esto. De modo que es importante que ustedes adjetiven la violencia de género dentro de esta idea y que en algún punto reparen en lo que enseña Grissetti, que a modo de nota, Grissetti hace una diferencia entre sexo y género, y cuando se habla de género, no se habla de sexo, se habla de aquellas formas culturales a partir del cual se estereotipa a determinados sujetos. No se repara en cuestiones biológicas de la condición orgánica masculina o femenina. Sino que proviene de una sociedad que asigna determinados roles y en función de ello se generan determinadas desigualdades, situándola a la mujer en inferioridad respecto del hombre. Entonces, la violencia de género debe estar adjetivada de esta manera. Ya no hablamos de sexos, sino hablamos de un sexo social, no sexo biológico, sino sexo social, aquello que la sociedad espera de uno. La sociedad que espera de las mujeres y la sociedad que espera de los hombres. Y a partir de ahí,
crea estereotipos. De modo que todo lo que ocurra para hablar de femicidio debe partir de la base de que la muerte que causa el varón contra la mujer debe ocurrir en el marco o en el escenario de una violencia de género. Ahora, ¿qué interpretación le tenemos que dar? Porque el legislador no habla si llegado el momento los sujetos deben conocerse, no deben conocerse, si debe existir una relación previa, si deben convivir o no, si deben ser cónyuges, deben ser excónyuges, deben tener al menos una relación laboral. No lo dice. Entonces ahí entramos a analizar qué tipo de femicidio reguló el legislador. Mucha doctrina dice que lo que se reguló es el femicidio íntimo. Es aquella muerte que se causa cuando los sujetos al menos tenían algún tipo de contacto, de relación interpersonal. Sí. Una consulta. Pero Sí, Manuel. ¿eso no entraría en el 80 inciso 1? Bueno, ahí está el tema. Claro. Muchos dicen que podría entrar en el 80 inciso 1, pero fíjese que el 80 inciso 1 no habla de violencia de género. Claro, pues habla de pareja, ¿cómo era? Sí, mediante convivencia o no. Ascendiente, exactamente. Sí, Pero sí, ese homicidio puede agravarse sin que se dé la muerte en un contexto de violencia de género. Mucha doctrina dice, che, si ya está contemplado en el 1, digamos, y la pena es la misma, ¿para qué metemos el femicidio de esta manera? Con lo cual lo que vos decís, Manuel, es que por ahí acá se estaría refiriendo a un femicidio no íntimo. Claro, Dentro de tu a un concepción. caso de violencia que terminó en muerte sin que, por ahí, no sé, sin que se conozca la gente, digamos, las personas, los sujetos. Muy Que no buena tu está regulado en el observación. 80 inciso 1. Muy buena tu observación. Lo cierto es que si en el inciso 1 la muerte ocurrió en un contexto que no se advierte la violencia de género, va a ser 80 inciso 1. ¿Está claro? De acuerdo a tu interpretación, el legislador podría haberle impregnado mayor taxatividad y le hubiese agregado, sea no en un contexto de violencia de género, podríamos decir. La doctrina mayoritaria dice que el 80 inciso 1 se regula el femicidio íntimo, con lo cual estaríamos en mayores problemas, pero si el legislador no se advierte del texto que está haciendo referencia al femicidio íntimo, si no le hubiese impregnado de mayor taxatividad, hubiese dicho ascendientes, descendientes, cónyuges, excónyuges, pareja, es pareja, hayan o no convivido. Bueno, el maestro Bonpadre, incluso en el libro de Alejandro Taza, que se enrola también en la doctrina de Jorge Bonpadre, hablan de lo que el legislador ha incorporado aquí es el femicidio íntimo, es decir, aquellos que en algún punto se conocían por estas relaciones interpersonales, hayan sido pareja o no, hayan tenido una relación laboral o no, pero lo cierto es que muchos otros autores dicen, pero pará, ¿por qué vamos a limitar la norma cuando todo el bagaje internacional habla de relaciones interpersonales en el ámbito público y privado, cualquiera haya sido la forma de violencia? Entonces ahí también se nos prende otra luz, diciendo, ¿y cómo tenemos que interpretar esto? Bueno, y aquí entramos, aquellos que queremos escribir, que queremos vender libros, o que queremos fallar porque se nos presenta un caso en un juzgado, y decimos, ¿y qué hacemos acá? Un dato para pensar. Un sujeto que va por la ruta, se encuentra con una persona a la vera de la ruta, a 10 kilómetros de un pueblo, ofreciendo servicios sexuales. La persona que va en la ruta no conoce a la mujer que ofrece servicios sexuales, y la mujer que ofrece servicios sexuales nunca lo vio a la persona que conducía. Paran, hablan, acuerdan el acto sexual, la tarifa, todo lo que, digamos, todo armado como para que
el hecho ocurra y de repente el sujeto, la chica le dice que le pague antes, el sujeto se niega a pagarle, la mujer quiere escapar, el sujeto la agarra, le ejerce violencia física, le empieza a pegar, la abusa sexualmente, con penetración, y la mata. Esos sujetos no se conocían. Hubo un caso en Córdoba en donde no era la vera de la ruta, sino que un sujeto va transitando en una zona roja, contacta con una persona que estaba ofreciendo servicios sexuales, pasó algo parecido, digamos, no se pusieron de acuerdo en la tarifa, y la mata. No hubo una relación previa, no se conocían, y sin embargo el tribunal entendió que había un femicidio, porque el sujeto activo ejerció violencia sobre la mujer, la echó de menos, no le respetó sus derechos, de modo que entendió que no podría encuadrarse esto en el delito de violación seguido de muerte, artículo 124, sino que debía ser un femicidio. Ahora, lo cierto es que si nosotros nos enrolamos en la teoría de Bonpadre, mal podría decirse que esto podría ser un femicidio, porque no hubo un vínculo, no se conocían. Entonces, la pregunta que a mí me surge, y que se las traslado a ustedes, es, ¿alcanza la violencia concomitante? Bueno, la jurisprudencia parecería entenderlo así, pero lo cierto es que es una simple interpretación jurisprudencial, que se ha replicado ante otros tribunales. Pero lo que quiero que ustedes reparen es que aquí también se prende una luz y tenemos que empezar a interpretar lo que habla o qué debe entenderse por relaciones interpersonales. Si debe haber un conocimiento previo a partir del cual se empiece a construir un escenario de violencia donde se configura y se adjetiva ese escenario como un escenario, un ámbito de violencia, y en ese escenario ocurre la muerte. Pero lo cierto es que el legislador no... Sí. Una pregunta, igual en ese caso, o sea, el trabajo de esa mujer ya está como configurado, o sea, la configura en una situación de vulnerabilidad. O sea, no es cualquier situación tampoco, más allá que no había un conocimiento previo con el cliente, no sé si se entiende lo que digo. Se entiende porque ese es uno de los fundamentos que da, digamos, la mayoría, en este caso concreto, y la mayoría de la jurisprudencia, da que no solamente que el sujeto echó de menos a la mujer, sino que y saca la fuerza física que mayormente, digamos, el hombre tiene sobre la mujer, salvo, digamos, en la excepción, pero lo cierto es que si hablamos en hipótesis, digamos, de máxima, el hombre tiene un mayor poderío, digamos, que la mujer, pero lo cierto es que la reduce no a una cosa, sino a un desconocimiento total al punto tal de decir, vos no tenés derecho a decir que no. Y aquí estoy yo, y yo voy a hacer lo que quiero contigo. Esa es la idea que el tribunal extrae para decir, aquí hay violencia de género, porque por más que no se hayan conocido, por más que no exista una etapa previa a partir del cual se analice si hubo violencia cíclica o no, lo cierto es que la violencia concomitante, si el sujeto asume ese papel de macho y le niega cualquier tipo de derecho a la mujer, la está disminuyendo y reduciendo como si fuese un sujeto que no tiene derechos a decir que no, a ejercer los derechos de ciudadanía incluso. De modo que de ahí se extrae el dato para decir, bueno, aun cuando no se conocían, aún se encuentra acreditado que hay violencia concomitante y que el sujeto la redujo al punto de tal de negarle cualquier tipo de derecho. Y revalidó su poder de hombre sobre la mujer. Esto hace ruido ante aquella corriente que entiende que la violencia de género se construye y que el legislador legisló el femicidio íntimo, vale decir, aquellos a partir del cual
sitúan al sujeto activo y sujeto pasivo ante un escenario de conocimiento. Tampoco se largan a escribir cuán conocimiento debe tener uno del otro, o ambos, pero sí entienden que lo que se legisla o lo que está previsto es el femicidio íntimo. Yo no tengo una posición cerrada. Sí he hablado muchas veces con compañeros de cátedra, con el doctor Alejandro Taza, y a mi modo de ver, de acuerdo a lo que se deriva de la jurisprudencia autorizada, a mí me haría ruido pensarlo al femicidio como que está legislado con un andarivel restringido, digamos, femicidio íntimo. A mí me parece que si, aun cuando no existe una relación previa, el hecho me da a mí datos concretos que la víctima fue reducida al máximo, al punto tal de no poder ejercer ningún tipo de derecho, y el sujeto la redujo a una situación de extrema vulnerabilidad, podría pensarlo como que el hecho encuadraría dentro del femicidio. No es conteste toda la doctrina, pero hay doctrina de fuste que también piensa así. Yo, si me sacan apurado, entiendo que a la luz de la última jurisprudencia, el legislador ha contemplado el delito de femicidio. Y la doctrina, de acuerdo a su percepción, ha extraído que lo que se legisló es el femicidio íntimo, y alguna otra doctrina entiende que no, que también podemos estar hablando cuando se verifica que el homicidio ocurrió en un contexto de violencia de género, entre desconocidos, podría analizárselo bajo esa perspectiva, bajo ese foco. Si ustedes ven el libro de Alejandro Taza, entiende que se trata de un femicidio íntimo, y que Bonpadre también entiende así, que se trata de un femicidio íntimo, entre conocidos. De modo que ahí también tenemos cerrado un poco el ámbito de los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, concepto biológico, concepto jurídico, y también la violencia de género deben analizarlo de acuerdo a los conceptos extrapenales que les indiqué anteriormente, de acuerdo a la ley 26.485, con el decreto 1011, que reglamenta esa ley, y adjetivada de esta manera. ¿Puedo hacerle una consulta? Sí. ¿Cuál es la clave interpretativa para terminar de diferenciar esto que estamos viendo con el 84? Que habla de odio de género. Y bueno, ahí está. El tema, digamos, va a ser 84 cuando el sujeto activo mata, es misógino, mata porque odia a la mujer. Si a su vez mata porque odia a la mujer en un contexto de violencia de género, será 11. Digamos, al 11 le agregás que la muerte ocurre en un contexto de violencia de género. Lo que pasa es que en un momento Zaffaroni dice, digamos, correctamente, digamos, en una de las notas, él dice, a ver, aquí en Argentina nadie sale a matar mujeres. Digamos, no sé si hay un odio a la mujer. Lo cierto es que sí hay una violencia que se generó a partir, el legislador tomó posición. Otra pregunta que hay que hacernos es si llegado el momento uno puede discutir ese piso que el legislador tuvo para legislar. ¿Tenemos una sociedad machista? ¿Fuimos una sociedad machista? ¿Hay un Estado patriarcal a partir del cual creamos estereotipos en donde la mujer tiene que obedecer y el hombre tiene que mandar? Y si la mujer dice que no, tiene que en algún punto aceptar los comportamientos que asuma el hombre. Lo que digo es, la diferencia es, si el sujeto mata por odio al género, a la mujer, es 80 inciso 4. Si a su vez le agregás que mató por, digamos, mediando violencia de género, es 11. Por eso que muchas veces confundimos sexo con género, porque no alcanza, digamos, que en algún punto
el femicidio esté adjetivado porque se mata a la mujer por el solo hecho de serlo. La lupa, la lumbre, hay que ponerla en el sujeto pasivo, pero también en el autor del hecho. El sujeto, a través de esa muerte, quizá construye un símbolo, revalida un símbolo. Si yo no quiero pagarte, no te voy a pagar, y lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque tengo poder, en este momento te voy a dominar, y vos no tenés derecho a nada. Matar por odio al género, al sexo, es un comportamiento misógino. Eso lo vieron con el doctor Taza, ¿verdad? Bien. ¿Quedó claro, Federico? Sí, gracias. Lo que sí, tenés que, para diferenciarlo, avanzar sobre el concepto de violencia de género, ¿sí? Adjetivarlo de acuerdo a los estándares que te he marcado, ¿viste? El Tribunal Criminal de Formosa entendió que la violencia la violencia de género hay que interpretarlo como una noción que no repare en la cuestión biológica de la concepción orgánica masculina, habla el tribunal en ese momento, sino en el aspecto cultural de la construcción de los roles que hace la sociedad, en el marco de esa estructura, de esa idea patriarcal. La Corte Interamericana también se ha pronunciado en ese punto, que el femicidio debe tener, o la violencia de género, como contrapunto, o como motivo, como finalidad, o al menos una connotación basada en el género. Y cuando hablamos de género, hablamos de sexo social. La mujer cede y el hombre accede. Esto desde la lógica de un Estado patriarcal. Podemos estar de acuerdo o no, y ahí sí se abre un andarivel para interpretar, a mí me parece una pavada esto, o realmente no, esto es serio, y hay que construir a partir de la igualdad. Bueno, pero lo cierto es que el legislador tomó posición, y este hecho, que el legislador haya tomado posición y haya regulado el femicidio, porque entiende que estos patrones socioculturales han marcado, digamos, una relación de poder desigual entre el hombre y la mujer, en donde el hombre accede y la mujer cede. Bueno, ¿es cuestionable? Yo me puedo presentar ante un tribunal en un caso que defienda, digamos, al autor de un femicidio y diga, mire, el legislador ha dicho una pavada aquí. Yo quiero controvertir este escenario que ustedes en algún punto adjetivan a la hora de, extrayendo, digamos, de la norma, que aquí hay un comportamiento machista, patriarcal. Y que ese estereotipo, digamos, en algún punto, o ese hecho está adjetivado por ese estereotipo machista. Y que redujo en algún punto en ese escenario de violencia a la mujer a, llegado el momento, desconocerle todo tipo de derechos. Bueno, lo podemos discutir. No sé qué chances tendrá la defensa. Pero lo cierto es que el Parlamento ha tomado posición sobre el punto y ha dicho, aquí vamos a regular el delito de femicidio con estos bemoles, no sabemos si es íntimo o no, lo cierto es que la mayoría de los autores hablan de que, y el partido está empatado, muchos dicen sí, íntimo, tiene que ser entre sujetos que se conozcan, y otros hablan de que no. En la medida que la violencia de género exista, que sea concomitante. Repito, no confundan estos bemoles que yo le estoy dando con que no se tiene que dar la violencia de género. Digamos, cuando hablamos de femicidio, debe ser autor hombre, sujeto pasivo mujer, con los bemoles de concepto jurídico, concepto biológico, pero necesariamente debe haber violencia de género. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿es errada la interpretación de la violencia de género? No. Los estándares se los pasé. Ustedes después deben darle la sintonía fina. Y yo me voy. Aquí el legislador no impregnó de taxatividad del tipo penal, con lo cual, para mí no solamente que está regulado el femicidio íntimo, sino también el no íntimo.
Otros de ustedes dirán, no, esto es íntimo. Bueno, pero lo que no pueden perder de vista es que el autor es un hombre, la víctima una mujer, y que el homicidio debe necesariamente ocurrir en un contexto de violencia de género. No alcanza que haya matado por odio el sujeto si no hubo violencia de género. Dolo directo. El sujeto no solamente que mata, sino que quiere matar, tiene voluntad de matar, y que sabe que lo hace en el marco de un contexto de violencia de género. Reduciendo a la víctima a un sitio en el cual no le reconoce ningún tipo de derecho. Momentos consumativos, lo mismo que han visto ustedes en los otros agravantes. Admite tentativa. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Profe, ¿me permite? Sí. ¿Tiene alguna opinión usted sobre la constitucionalidad en el tema de que solo el sujeto activo pueda ser hombre? Entiendo que estuvimos viendo todo el tema de género y sexo social, pero ¿alguien podría plantear la inconstitucionalidad porque solamente lo pueda hacer un hombre y no extienda a la mujer? ¿Tiene alguna opinión? Como autor del caso, como sujeto activo, digamos, que una mujer mate a otra mujer. Exactamente, o una mujer o un hombre. A ver, creo que inconstitucional no. Digamos, no hay una contrariedad con la Constitución. Lo cierto es que me animaría a decirte, Rodrigo, que extrayendo los conceptos de violencia de género y diferenciando el género del sexo, si bien el género parte de una cuestión biológica inevitablemente, parte de una cuestión natural de nacimiento, que alguien nace mujer, nace varón, pero después se extrae de ese punto de partida un sexo, si se quiere, social, y a partir de allí se construye el género. A mí me da la sensación que si te enrolás por la teoría esta del sexo jurídico, una persona varón devenida en mujer, y esto es una locura lo que estoy diciendo para aquellos que entienden de que el sexo biológico es el que debe primar en esto, una mujer devenida en varón, si ella se enrola en este poderío del patriarcado y entiende que su pareja mujer en esa relación es inferior, podría configurar dentro de lo que es el sujeto activo, pero ya no sería varón, no sería mujer, sería varón porque se autopercibe varón. ¿Se entiende? Porque lo que estamos hablando es de roles y no de sexo. Entonces, quien se enrola por lo que es la idea del sexo jurídico, en hipótesis de máxima y estirando mucho la teoría, bueno, aquella persona, mujer, devenida en hombre, autopercibida como hombre, que mate a una mujer. Ahora, si una mujer mata a otra mujer, no es femicidio. Porque el legislador expresamente así lo dispone. Porque aquí está el meollo de la cuestión. No está hablando de sexos, sino de géneros. El sujeto mata en un contexto de violencia de género por esta relación desigual de poder. No importa el sexo. Entienden aquellos que hablan de sexo biológico, jurídico, perdón. No importa el sexo, importa el género. Es el comportamiento actitudinal que tiene uno en función del sexo social. Yo soy hombre, soy macho, tengo poder y domino. Hay que ver si eso es así, si uno comparte la idea patriarcal o no. Lo cierto es que si la pregunta, Rodrigo, es si una mujer biológica mata a una mujer biológica, no sería femicidio. ¿Está claro?
Sí, es algo enroscado, pero sí. Digamos, de acuerdo a cómo está reglamentado la norma, no sería femicidio. Habrá otra cosa, pero no sería femicidio. Lo que hablo de mujer autopercibida como varón son hipótesis con mirada crítica. Si ustedes van por la segura, Alejandro Taza entiende que es sexo biológico, hombre biológico, aquel que nació hombre, autor, y víctima, mujer biológica, aquella que nació mujer. Bonpadre dice lo mismo. A partir de ahí, después la doctrina empieza a ampliar y dice, ¿pero cómo? ¿Estamos autoexcluyendo normas o estamos omitiendo normas? ¿Qué hacemos con la ley 26.743 de identidad de género? Y si alguien se percibe, digamos, nacido hombre se percibe mujer, para la ley argentina jurídicamente es mujer. ¿Y cómo vamos a entender en la norma penal que la mujer no es mujer? Lo que le digo aquí, estos contenidos, son espacios para pensar. ¿Se entiende? No quiero que ustedes tomen una posición o no, sino que miren el tema con las complejidades que se presentan. ¿Eh? Pero lo cierto es que cuando jugamos a la generala, tachame la doble. El sujeto activo mujer que mata a otra mujer no es femicidio. Si quieren empezar a jugar con estos bemoles de sexo biológico, jurídico, bueno, podemos empezar a analizarlo y bueno, podemos construir argumentos, pero cuidado, porque entramos en la hipótesis del análisis jurídico, dogmático y doctrinario, ¿está claro? Pero lo cierto es que ustedes lo pueden fundamentar, porque mucha doctrina piensa así, otra no, otra dice, esto es sexo biológico. Sí, Manuel. Y en el caso de los, viste que ahora están la identidad no binaria, ¿cómo influiría? Porque no sería ni hombre ni mujer. Te escuché cortado. En el caso de la identidad no binaria, Sí. que no es ni hombre ni mujer, Los neutros, ¿cómo digamos. influiría? Sí. Claro. Bueno, hay que ver la casuística. Digamos, hay que ver la casuística. Lo más probable es que si es neutro, el femicidio, digamos, debería no analizarse. ¿Está claro? Ahora, Claro. si vos sacás esa especificidad y decís que el neutro, por más que se autoperciba neutro, nació hombre, bueno, vas por ahí y decís, esto es femicidio, porque por más que sea neutro, vos naciste hombre y la víctima es una mujer, y esto ocurrió en el marco de violencia de género, es femicidio. Lo sacás no por neutro, digamos, lo sacás porque es biológico. ¿Está claro? Claro, sí, hay casos que tenés que usar el biológico y otros el jurídico, por ahí. Bueno, claro, exacto. Lo que digo es, esto es un espacio para pensar. Ustedes después van por la lógica, van por la que les parezca más atinada en la medida que encuentren los fundamentos. Yo podría decirles aquí, miren, sexo biológico, libro de Alejandro Taza, de Jorge Bonpadre, pero también hay otra corriente de fuste que dice, che, cuidado, analicemos también que hay otras normas que podría en algún punto interpretarse el femicidio dentro de una corriente infrainclusiva, en donde se deje a muchos casos fuera del análisis del tipo. ¿Está claro? Lo que no quiero es que escriban locuras, digamos. El autor mujer y la víctima mujer no va a ser nunca femicidio, salvo que ustedes empiecen con estas teorías locas y digan, no, bueno, pará, digamos, yo voy por esta, ¿por qué? Porque si el hombre es hombre, ponele biológico, pero la mujer es hombre autopercibida como mujer, para mí es femicidio porque ocurrió el hecho en un contexto de violencia de género, y yo voy por el sentido jurídico del sexo. Pero lo tienen que explicar de esa manera. Si no lo explican de esa manera, y ustedes dicen que el sujeto puede ser cualquiera, y la víctima cualquiera, mal. ¿Está claro? Bien. Vamos al último inciso, que es el inciso 12, y con esto terminamos el artículo 80, uno de los temas del doctor Taza, que es el homicidio con propósito indirecto. Acá no voy a hablar mucho, ustedes
ya han analizado, bueno, todo lo que es acción típica, bien jurídico protegido, no me voy a meter, pero sí, algunos entienden que esto es un tipo de femicidio por conexión. Tasa entiende que no, yo comparto lo mismo, no es que esté bien porque yo lo comparto, digamos, porque si decimos que el sujeto activo en el femicidio es un hombre, con el bemol de lo que habíamos hablado, y el sujeto activo es una mujer con los bemoles que hemos hablado, aquí sujeto activo y pasivo son de titularidad indiferenciada. Cualquiera puede ser autor y cualquiera puede ser sujeto pasivo del el homicidio. Pero fíjense cómo construye el legislador este agravante. Cuando mata con el propósito de causar sufrimientos a una persona con el que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1. ¿Qué quiere decir? Que lo que inspira al sujeto es causar un sufrimiento a alguno de los que enumera el inciso 1 del artículo 80. Ascendiente, descendiente, cónyuge es cónyuge, pareja es pareja, sea conviviente o no. Es decir, el caso de que yo me peleo con mi mujer, mato al hijo que tenemos en común para causarle sufrimiento a mi mujer. O mato a mi suegro. ¿Está claro? Este agravante tiene que ver con el propósito. Lógicamente, como hemos dicho, todos estos agravantes, dolo directo, con la ultrafinalidad de causar un sufrimiento, expresamente alguno de los enunciados en el inciso 1, ascendiente, descendiente, cónyuge es cónyuge, pareja es pareja, sean convivientes o no, admite tentativa, pero el delito se consuma aun cuando no se haya acreditado que a ese sujeto efectivamente le causó un sufrimiento. Basta con la ultrafinalidad del autor, independientemente que al sujeto le haya causado sufrimiento o no. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Hasta qué hora tenemos, chicos? Y cuarto. Y cuarto. Bien. Hasta aquí entonces tenemos los últimos dos incisos que Alejandro Tasa restaba dar en el artículo 80. Cualquier duda que ustedes tengan, me la preguntan. Yo ahora después voy a dejar posteado lo que es mi mail, por si necesitan alguna consulta. Yo, a ver, esperen que voy a... acá veo, bueno, no vi el chat, pero cualquier pregunta, bueno, algunas contesté. Cualquier cosa me preguntan. Este es mi mail. Para cualquier pregunta que tengan. Lo importante es, digamos, es que ustedes puedan entender estos agravantes en lo que es femicidio, vayan por cualquier interpretación, no digan cosas locas, pero si se perfilan por una u otra postura, argumentenla de acuerdo a los estándares que hemos hablado. Lógicamente con estas limitaciones, ¿no? Sujeto activo, sí o sí tiene que ser hombre. Después empezamos a jugar. Sexo biológico, sexo jurídico, pero no pueden pifiarla ahí. Y la víctima necesariamente tiene que ser mujer. Después entramos a analizar si es mujer en sentido biológico o jurídico. Adjetiven bien la violencia de género. El femicidio necesariamente debe ocurrir en el marco de una violencia de género, si no, no se da. Y una cosa, ahí me respondo a alguien que abrió el micrófono. En el inciso 12, que hablando ahora me acuerdo, no sé si lo dije, fíjense que hay un sujeto pasivo, que es la que muere, o el que muere, pero también tenemos una víctima. Como consecuencia de la acción. El sujeto pasivo es quien muere, y la víctima es aquel a quien quieren causarle sufrimiento. ¿Está? Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando dice, o sea, igual la entendí de la explicación, ¿no? Pero igual la pregunto igual. Cuando dice sexo jurídico,
es cómo se autopercibe la persona o que tiene que estar acreditado legalmente esa No. autopercepción? Algunos entienden que basta con que se autoperciba como mujer, independientemente de la rectificación formal en el registro competente, o que haya cambiado su fisionomía a través de cirugías o a través de medicamentos, no importa. Algunos entienden de que basta con la autopercepción como mujer, independientemente que formalmente se haya registrado como tal. Otros le agregan un poquito más y dicen, no, bueno, tiene que estar formalmente rectificada, pero no. Quien va por el sexo jurídico entienden que basta con la autopercepción. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, ahora vamos rápido. No los quiero detener mucho. Lo que pasa es que hoy teníamos para hablar estos dos: homicidio culposo, aborto, instigación, ayuda al suicidio, homicidio con emoción violenta y preterintencional. Me van a matar ustedes. Y tampoco los quiero poner en el horno una semana antes del examen. Lo que sí quiero hablarles muy por arriba de el delito de instigación o ayuda al suicidio, que es un delito que no presenta mayores complejidades, pero bueno, puede que algún caso práctico se den en los últimos viernes que quedan, y voy a reparar en dos conceptos nada más. Ustedes saben que, no voy a hablar del bien jurídico protegido ni nada por el estilo, pero ustedes saben que el suicidio per se no le interesa al derecho penal. El legislador no ha legislado en ningún artículo del Código Penal ni ha previsto una pena para aquel que decide libremente y voluntariamente terminar con su vida. De modo que el suicidio al legislador no le interesa. Esto tiene distintos fundamentos. Artículo 19, el ámbito de reserva. Yo, si quiero poner fin a mi vida en el día de hoy, lo puedo hacer. Me voy al edificio Habana, hago palomita y quedo frito. Y será reprochable socialmente, moralmente, religiosamente, todo lo que ustedes me digan. Pero lo puedo hacer. Yo puedo decidir sobre mi vida. Lo cierto es que el Código Tejedor, el proyecto del Código Tejedor, preveía, digamos, que cierta pena, bueno, antes aquel que se suicidaba, digamos, se le privaba, digamos, de nulidad los actos de última voluntad, algunos, digamos, se le privaba de hacer las ceremonias fúnebres, algunos le cortaban la mano. No me voy a meter en todo lo que tenga que ver con la historia de esto. Pero sí quiero que sepan que el fundamento del suicidio es el artículo 19, el ámbito de reserva, y que al legislador no le interesa regular el suicidio per se, aquel que decide voluntariamente terminar con su vida. Lo que sí le interesa al legislador, y está legislado en el artículo 83, es la instigación o ayuda al suicidio. Y aquí estamos hablando de un tipo penal autónomo que nada tiene que ver con la participación de la parte general. La instigación que ustedes ya han visto en Penal 1, aquí lo que estamos hablando es de un delito en donde el autor es quien instiga o quien ayuda. ¿Y por qué? Fíjense cómo construye el legislador el tipo penal del artículo 83. Dos acciones típicas: instigar y ayudar. Tenemos que saber en qué consiste instigar. Instigar no es ni más ni menos que provocar, estimular, instar, instigar a otra persona a que se suicide. El legislador no habla de determinar. El Código Uruguayo, si usted habla del Código Uruguayo, dice determinar al otro que termine. No, acá habla de instigar. Pero lo cierto es que esa instigación, muchos de los autores entienden que debe ser idónea. Por cualquier medio y cualquier modo. Pero debe ser idónea. Debe llegar a una persona determinada a partir del cual le genere en su psiquis la voluntad de terminar con su vida. De mantenerle, si es que la tiene, a esa voluntad, la idea de suicidarse,
o de reforzarla. Otros autores consideran que el sujeto pasivo no debe tener la idea de suicidarse, sino que debe ser un sujeto puro, y que el sujeto activo le provoque ese ánimo de suicidarse. Resumiendo, la acción típica de instigar es estimular, provocar al otro a que termine con su vida. Es una acción de tipo psicológica, intelectual, a partir de cual el sujeto activo determina que el otro, por más que el legislador así expresamente no lo exprese en la norma, a que termine con su vida. Y se dirige a una persona determinada. Por otro lado, la ayuda es un concepto amplio a partir del cual el sujeto le aporta los medios, la logística, los cuidados, para que el sujeto termine con su vida. No se trata de una acción psicológica, sino de acciones tendientes a que el sujeto pueda concluir con su vida. Pero el límite está en que esa ayuda no puede implicar actos materiales de ejecución. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a la casuística. Si yo lo veo que De la Puente está muy mal, porque ayer el cortito que tiró el muñeco no le gustó, se deprimió, River jugó mal, y yo que soy malo, le digo, mirá, Néstor, la verdad que dijiste que si River no jugaba bien, te ibas a subir arriba de un banquito, te ibas a atar una piola al árbol más alto de tu cuadra, y te ibas a zambullir como un campeón. Si Néstor me dice, la verdad que sí, Luciano, tráeme el banquito y tráeme la soga, y lo hacemos. De la Puente, que es un buen chico, me espera en su casa, yo le llevo el banquito, le llevo la soga, Néstor se sube al banquito, se pone la soga en el cuello, se zambulle como un campeón, y a los 3-4 minutos, violeta. La misma hipótesis, pero Néstor empieza a temblar, y Néstor me dice, sacame el banquito, y yo le saco el banquito. ¿Las situaciones son las mismas? Las situaciones no son las mismas, porque sacar el banquito es un acto material de ejecución. Sería autor de un homicidio. Si yo le presto el arma a Néstor, porque dice, la verdad es muy traumático empezar a quedarme sin aire. Me pego un tiro en la sien y listo. Si él se tira el tiro, y yo le proveo del arma, o le enseño cómo se maneja, lo estoy ayudando. Ahora, si yo le jalo el gatillo, estoy llevando adelante una acción material de ejecución. De modo que la ayuda puede ser cualquiera, es un concepto amplio, pero el límite está en que no importe una acción material de ejecución. Si yo jalo el gatillo, por más que Néstor me diga, tirame, estoy siendo autor de un homicidio. Si yo aporto el arma, estoy colaborando, ayudándolo a Néstor a que se suicide. ¿Esto está claro? Entonces tenemos, por un lado, dos acciones, instigar y ayudar. El límite de la ayuda es que no importe actos materiales de ejecución. Se trata de un delito doloso, dolo directo, y acá va lo importante, y corto para que no me odien. Ustedes saben que cuando hablamos de sujeto activo, en este tipo de delitos, cualquier sujeto puede ser autor de la instigación o de la ayuda.
En cuanto al sujeto pasivo, también puede serlo, pero lo cierto es que debe ser capaz. ¿Por qué? Porque en definitiva, la instigación o la ayuda al suicidio se adjetiva o se conforma con la convergencia de voluntades. Vale decir, la voluntad de quien instiga o de quien ayuda, más la voluntad de quien quiere terminar con su vida. De modo que el sujeto pasivo debe ser un sujeto capaz. Si es inimputable, y yo instigo a un inimputable, ¿sería instigador del suicidio? ¿O sería autor de un homicidio? Autor. Exactamente. Exactamente. Debe ser capaz, debe comprender que lo que va a llevar adelante va a terminar con su vida. Pero lo debe querer. El sujeto, digamos, por eso que hablo de una convergencia de voluntades. El sujeto quiere instigar, quiere ayudar, y el otro quiere terminar con su vida. Y sabe que lo que lleva adelante se le va a apagar la tele. Capacidad de Vamos a la discernir, ¿no? ¿Cómo? Capacidad de discernir, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense ustedes en la casuística. Pongamos por caso que el sujeto que instiga o que ayuda lleva adelante determinada astucia, maquinación y lo hace incurrir en un error al sujeto pasivo o actúa coaccionado. Esa muerte que el sujeto pasivo, digamos, el suicidio es la causación de la propia muerte, ¿no? Digamos, no sé si lo dije al inicio del tema. Es causarse la propia muerte, la muerte causada por uno mismo, la autoeliminación, ¿no? Para eso yo tengo que tener voluntad de hacerlo. Ahora, si quien me instiga o quien me ayuda me hace incurrir en un error y yo muero, hay que ver si ese error es sobre los motivos o sobre el poder letal. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí encendamos las luces. Si yo con ustedes o ustedes conmigo conformamos una secta y yo le digo que hoy, que es luna llena, vamos a tomar un cocoloco, yo preparo un buen chimichurri, tomamos un cocoloco y contemplamos el infinito esta noche de luna llena y nos vamos al paraíso. El cocoloco, yo les digo, es lo que nos va a poner fin a nuestras vidas, pero nos va a catapultar a una vida eterna. Yo a ustedes, tal vez, como un buen estafador, les estoy diciendo que vamos a contemplar el infinito, que vamos a pasar a una mejor vida, pero lo cierto es que no les estoy mintiendo sobre el poder letal del cocoloco. Cocoloco es un trago panameño que está bueno, pero pongámosle que tiene poder letal, ¿no? Yo les estoy dando a ustedes determinados datos. Si bien el cocoloco es letal, y ustedes saben que si lo ingieren espichan, les estoy mintiendo sobre los motivos o las finalidades. Otra cosa es si yo les digo a ustedes que el arma es de juguete, les propicio el arma, o que está descargada y el arma está cargada. Les estoy haciendo incurrir no en un error o en un dato sobre los motivos, sino sobre la letalidad de la acción que van a emprender ustedes. Eso es muy importante que ustedes tengan presente, porque en una primera hipótesis, ustedes están decididos a morir porque quieren contemplar el infinito. Entonces yo sería un instigador, si es que instigué, o si es que le aporté el veneno, los he ayudado a ustedes a suicidarse. ¿Y soy un instigador o he ayudado? Ahora, si yo les dije a ustedes que el arma es de fogueo, y ustedes, como creen de que el arma es de fogueo, jalan el gatillo y hay masa encefálica en el piso, yo le estoy haciendo incurrir a ustedes en un error no sobre los motivos, sobre la letalidad de la acción que van a emprender. Ahí ya no soy instigador
o ayuda si es que le aporté el arma. Soy autor de un homicidio. ¿Está claro esto? Empiecen a jugar entonces con estas ideas para evitar confusiones de contenidos. Y soy autor directo, porque alguna doctrina, si ustedes ven D'Alessio, entienden que sería autor mediato del homicidio. Lo cierto es que Taza, con justa razón, entiende que no se daría la autoría mediata, porque la autoría mediata es utilizar al otro como instrumento. No voy a entrar en conceptos de penal 2, utilizar al sujeto pasivo como instrumento, pero para que cometa un hecho típico. Y ustedes saben que el suicidio no es un hecho típico. De modo que no se daría la autoría mediata, porque yo, primero, no estoy utilizando como instrumento a alguien que tiene capacidad, y segundo, de discernir, tiene voluntad, y segundo, porque no les estoy diciendo a ustedes que cometan un hecho típico. Ustedes, el suicidio que ustedes se cometen, es un hecho que no es típico. De modo, no se podría dar la autoría mediata. Está bien lo que, no es que haga un juicio de valor sobre lo que dice el doctor Taza, pero es acertado lo que dice respecto de que no se podría dar la autoría mediata porque no se utiliza el sujeto como instrumento y tampoco se utiliza el sujeto como instrumento para cometer un hecho típico. El suicidio, convengamos, que no es un hecho típico, de modo que no podría analizarse este hecho desde el lado de la autoría mediata. Sería autor directo del homicidio. Entonces, vamos a la casuística para terminar con este tema. Si yo tengo un amante y ya realmente se me hace fastidioso continuar con la relación paralela que tengo, entonces la única manera que se me ocurre, una locura, y doy casos extravagantes para que ustedes puedan entender el contenido, ¿no? De la vulgaridad del caso. Quiero desprenderme de mi amante. Entonces, lo que le digo es, mirá, esta noche tengo preparada una cena espectacular. Tengo para proponerte una idea que se me viene pasando por la cabeza y que realmente estoy decidido a sellar el amor con vos. Encontrémonos. A las 9 de la noche voy a cocinar unas buenas pastas, compré un rico vino que quiero charlar con vos. La amante viene a mi casa. Entonces le digo, mira, mi amante me dice, ¿qué pensaste, Luciano? Pensé que, la verdad que venimos charlando hace mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo, pensé en sellar nuestra relación. Mi amante dice, ¿nos casamos? No. Quisiera que este momento de felicidad perdure en el tiempo por sobre cualquier conflicto, sobre cualquier vicisitud. Pongamos fin a nuestras vidas y sellemos este momento maravilloso de plenitud contemplando el infinito. Mi amante me mira con una cara de loco, como diciendo, ¿qué tomaste? Pero de repente, con el devenir de la charla, las pastas estaban buenas, me dice, hagámoslo. ¿Qué tenés pensado hacer? Mirá, tengo un polvito que la verdad es inoloro, solamente lo tomás con un café y automáticamente te morís. Yo también lo tomo y automáticamente me muero. Pero ¿estás seguro, Luciano? La vida es linda, estamos bien, de última, si no convivimos no importa, si seguimos en la clandestinidad no importa, yo lo acepto, pero sigamos así, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a arriesgar a irnos? Mira, yo creo que es la mejor idea, hay otra vida. Mi amante compra la historia. Entonces voy a la cocina, traigo un polvo blanco, sirvo 2 tazas de café, porque el pacto era que los dos íbamos a tomar el veneno. Yo le pongo el polvo blanco a su taza de café y yo me pongo polvo blanco a mi taza de café. El polvo blanco que yo le pongo a ella es veneno. Y el polvo blanco que me pongo yo es salicrem. Porque
dice que anda bien para las abdominales. Cae mejor la comida, la digestión no es tan pesada. Claro, a los 2 segundos mi amante cae frita. Y yo renací. ¿Esto qué puede llegado el momento a ser? ¿Una instigación al suicidio? ¿Puede ser un homicidio? ¿Qué es lo que puede llegado el momento a ser? Aquí ustedes pueden ver en el caso cierta teoría que acabamos de analizar hace un par de minutos. Yo a mi amante no le oculté el poder letal del veneno. Yo lo que hice es manifestarle a través de un artilugio de que sellemos el amor que teníamos. Pero ella sabía que si tomaba eso se iba a limpiar. Con lo cual, lo que el engaño o el error fue en los motivos, no en la acción letal de ingerir ese veneno. De modo que ahí empieza a analizarse si yo soy autor de la instigación, si soy instigador o ayudé a aquella, o si soy homicida. Y si soy homicida, si ese homicidio es agravado o no. Lógicamente, si le di veneno, tal vez empiece a analizarse el artículo 80. Bueno, aquí es un caso que lo puede llegar al momento a ver el viernes o demás. Hay de todo, incluso el maestro Ferrara, digamos,